Eh, los que quieran seguir con el texto bíblico, quiero hacer una aclaración, porque hoy es el último encuentro, por lo menos de esta serie. Por ahí podemos prolongarlo en algún otro momento. Yo no pretendo explicar el Apocalipsis, porque estoy salteando muchos espacios y demás. Estoy tratando de ver lo que es el tema. ¿Cuáles son aquellas cosas que aparecen en el libro del Apocalipsis que son más pertinentes, más relevantes, más significativas para el momento que estamos viviendo? ¿No? Hay una cantidad de otros elementos que no he desarrollado y no voy a desarrollar porque son 3 encuentros de escasa 1 hora cada uno, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el tema tan polémico en algunos espacios del milenio o la identificación de las bestias, y eso en este momento lo dejaremos como en suspenso. Y me voy a concentrar hoy, para terminar, especialmente en un capítulo que me parece especialmente significativo para el momento que estamos viviendo. Perdón, un segundito. El frío siempre me hace efecto. Terminamos en el encuentro anterior con la descripción de la Babilonia, ¿no es cierto?, de la corrupción no simplemente como la entendemos hoy en día, sino la corrupción como el uso perverso del poder. No es simplemente te cambio un favor por otro que no corresponde, o te doy guita si me haces tal cosa, sino que todo uso perverso del poder es corrupto, aún del poder legítimo, ¿no es cierto? Si se usa en forma perversa, eso es la corrupción, porque el poder fue dado, en los casos en que entendemos que el poder fue otorgado por Dios en la antigüedad, por el pueblo en la modernidad, o como querramos plantearlo, el poder fue dado para beneficio, para cuidado de la creación, para cuidado de los demás seres humanos, para protección de la vida. Si ese poder no cuida de la creación, no protege la vida de los más débiles, ¿cierto?, no asegura una equidad en la distribución de los bienes necesarios para la vida, eso es corrupción. En la visión que tiene el Apocalipsis, ¿no? Es decir, te cambia la idea de lo que es corrupto. Es decir, alguien que no comete ningún crimen puede ser absolutamente corrupto porque comete todos los crímenes desde el mal uso del poder. Por eso digo, pensar estas cosas es absolutamente pertinente para el día de hoy. La pregunta no es si el poder que tengo es legítimo, sino si lo estoy usando para aquello para lo cual fue dado. Entonces, cuando vemos que la creación sufre, como en el Apocalipsis, ¿no?, con las plagas, con las pestes, con las guerras, quiere decir que ese poder que ejerce quien monta el caballo blanco, tiene diadema de oro y tiene las armas, es un poder que produce las víctimas. O sea, que atenta contra la vida. Ese es el concepto que tiene Juan, porque además lo está viviendo.
porque además lo está viviendo. Esa descripción alcanza su punto menos simbólico, porque hemos visto acá muchas cuestiones simbólicas, alcanza su punto menos simbólico en el capítulo 18. Si bien hay una cantidad de símbolos, como siempre, pero la descripción es mucho más vinculada con la cuestión cotidiana. Entonces hoy me voy a centrar en esto y voy a hacer al final, en los últimos minutos, una breve mención sobre los capítulos finales, pero como dije, esto no es una descripción, un estudio de todo el Apocalipsis. Como dije también, los que tengan interés, compran mi libro y lo leen tranquilamente. Vamos al capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí empieza el momento, digamos, cúlmine de la revelación, ¿no? Donde ya el ángel ya se manifiesta, no solamente a los creyentes, la voz ya no es solo para los seguidores del Cordero, sino que ilumina toda la tierra, ¿no? Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Buen día. Fíjense el tiempo verbal, porque una de las cosas que señalé que al pasar, pero que tenemos que prestar atención, es cómo juega con los tiempos verbales. El pasado, el presente y el futuro no son consistentes, digamos así. Una misma cosa puede haber pasado, puede estar pasando y va a pasar, porque estamos en presencia del que es, del que era y del que será. Por eso yo digo, buen día, los tiempos humanos que dividimos en presente, pasado y futuro, no cuentan en la visión de la eternidad. Entonces, lo que está por ocurrir, de alguna manera, delante de Dios, ya ha ocurrido. Entonces, ha caído la gran Babilonia. Recordemos, Babilonia es el símbolo del poder imperial. Asentado sobre 7 colinas, con blanco y oro, con escarlata, con púrpura, los colores que identificaban las órdenes del imperio, pero lo llama Babilonia porque no se refiere solo a Roma, sino a cualquier empresa imperial. Entonces dice, esta Babilonia, ¿qué es lo que la habita? Siempre está presente el poder. Efectivamente. La palabra poder está siempre. Claro. Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Fíjense quiénes son los acusados: los reyes y los mercaderes. El poder político y el poder económico. Estos son los que han habitado como demonios y aves inmundas, o aves de rapiña, si quieren traducirlo de otra manera. ¿No? Está haciendo una descripción, por eso digo, este capítulo es muy pertinente, porque está haciendo una descripción de cómo ve en esta visión que tiene Juan en Patmos, cómo ve la realidad del mundo que habita.
especialmente del mundo del poder, de los reyes corruptos, de los mercaderes. Y otra voz del cielo, fíjense estas voces, Emmanuel preguntaba por el significado de las voces, ¿no? El Apocalipsis, el libro de Apocalipsis juega también con estos contrastes de voces, ¿no? Hay voces del ángel, hay voces de los seres que habitan el cielo, hay voces de los mártires que claman, hay voces de los creyentes que están esperando y sufriendo. Cada voz representa un ángulo de mirada. ¿Desde dónde miramos? ¿Desde el sufrimiento, desde el testimonio, desde el poder, desde el cielo? ¿No? Cada voz representa de alguna manera una particular forma de entender qué es lo que está pasando. Las voces predominantes son las voces de los ángeles, o sea, de los mensajeros de Dios. Y hay voces cuyo origen no aparece muy claro. En este caso, es una voz del cielo que resuena. En la tradición bíblica, esas voces del cielo que resuenan, estoy tentado de decir una cantidad de tonterías, pero no las voy a decir. Normalmente representan la voluntad definitiva de Dios. No digo que son la voz de Dios, soy cuidadoso en eso. La voluntad definitiva de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús es bautizado por Juan y se escucha la voz, ¿no? Este es mi Hijo amado, en él me complazco, escúchenlo, ¿no? Porque hablar de la voz de Dios es como atribuir a Dios una, ¿cómo es que se llama? Expresión demasiado clara, demasiado circunstancial. Entonces expresa la voluntad de Dios, que es un poco distinto, un matiz, ¿no? Para ser cuidadoso. Otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Salid de ella, pueblo mío, es decir, el que se considera pueblo de Dios no puede participar de Babilonia. ¿Por qué? Porque sus maldades han llegado hasta el cielo. ¿A qué imagen bíblica nos remite esto? Babel, que era Babilonia. La torre que no lograron edificar, ahora se han edificado para llegar hasta el cielo. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué está hablando? Justamente de aquellos emperadores que se hacen a sí mismo Dios. Se han acumulado en la Babilonia terrenal, los imperios, maldades que llegan hasta el cielo. Y Dios se decide a actuar. Vamos a saltear algunos versículos, no porque no sean importantes, sino porque de alguna manera repiten lo que ya hemos visto. Y llega el momento
en el versículo 9, los reyes de la tierra que han fornicado con ella nuevamente, que han vivido en deleites, fíjense la caracterización, ¿no? Vivir en deleites. Si uno quiere ver los condenados, ponga la televisión en el canal Caras o la revista Caras y ahí se muestra quienes viven en deleites, ¿no? Han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, dirán, ay, ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Todo ese poder que tenían, literalmente se hizo humo, ¿no? Al ver el gran incendio y la humareda que se desprende, dicen, ya no está. Y viene lo que me parece a mí una expresión muy lúcida. Y los mercaderes de la tierra, ahora entramos al ámbito, este fue el ámbito político, ahora entramos en el ámbito económico. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y esta lista de mercaderías que viene acá es realmente para mí si el Apocalipsis significa revelación, es muy reveladora. Porque dice, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata. Fíjense cómo van como compartimentos, ¿no? Primero todo lo que es joyería, oro, plata, piedras preciosas, perlas. Después viene lo que es el vestido suntuario, ¿no? Lino fino, púrpura, seda, escarlata. Luego vienen los objetos decorativos, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre. Luego vienen los metales, de cobre, de hierro, de mármol. Luego las especies aromáticas, canela, incienso, mirra, olíbano. Luego los comestibles, vino, aceite, flor de harina, trigo. Luego los seres vivientes, bestias, ovejas, caballos y carros, y finalmente la vida de los hombres. Aquí en la traducción nosotros tenemos esclavos, la palabra esclavos no aparece, es una interpretación. Dice, sige su anthropu, las vidas, sige, vida, ¿no? Que a veces se traduce alma, otras veces mente, ¿no? De ahí viene nuestra palabra psiquis, pero en realidad es el soplo de vida, ¿no? De ahí viene la palabra psique, y la vida de los hombres. Claro, como se está hablando de comercialización, el traductor pone esclavos, porque eran los hombres que eran, pero no, se refiere a que toda vida humana es objeto de comercialización. Que las almas son objeto de comercialización. Ahora, el ordenamiento de la lista también tiene sentido, porque se empieza por lo más suntuario y lo que menos valor tiene, ¿qué es? Las vidas y finalmente la vida de los hombres. Si va de lo más valioso a lo menos valioso en la visión de los mercaderes, la vida humana es lo menos valioso, lo menos importante. Lo más valioso son las joyas,
los vestidos finos, los adornos de mármol, ¿no?, de maderas preciosas. Es decir, la lista en sí misma es todo un elemento revelatorio, ¿no? Y está muy vinculada, por eso digo, es quizá el capítulo menos simbólico en ese sentido, porque es lo que uno experimenta en la vida cotidiana, ¿no? Las reservas, ¿en qué son? En oro, en plata, ¿no? En plásticos devenidos diamantes. No sé si les resuena algo eso, ¿no? O en pesos devenidos dólares, vaya a saber cómo, ¿eh? Son los comerciantes condenados. Los frutos codiciados por tu alma, le dice a los mercaderes y a los reyes, se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Este es el juicio. Este es el juicio. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ellas, se pararán lejos por temor de su tormento, llorando y lamentando. Y diciendo, ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. Volvemos sobre los colores. ¿Quiénes eran los que vestían de púrpura y escarlata? Y que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora se han consumido tantas riquezas. Este es el juicio, es un juicio permanente, de alguna manera, ¿no? Porque ya ha caído la Gran Babilonia. En la visión, la realidad que vive es la realidad de que él está preso en una isla. Pero en su visión, este juicio ya está teniendo lugar. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar, recordemos que era el medio de transporte fundamental, se pararán lejos y viendo el humo de su incendio dirán a voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, ay, la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. ¿No? Fíjense quiénes son los que lloran. Los reyes y gobernantes, los que acopian mercadería y los que la trafican. Pero entonces cambia el humor. Ya no están los que lloran, sino alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. ¿Quiénes son los que se alegran? Los santos, los profetas, los apóstoles. Cuando se destruyen estas riquezas superfluas, quienes se alegran son justamente los santos, los apóstoles, los profetas. Porque Dios, ¿qué hace? Justicia. Es decir, la situación del mundo
En Babilonia, ¿qué es? Donde fluye el poder, donde fluye la riqueza, donde ganan los que trafican. Es injusta. Su caída hace justicia. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Fíjense lo que yo les decía al principio, cómo se juega con los tiempos. Al principio dice, ha caído, y ahora dice, así caerá. ¿No? Lo que en la visión ya ha sucedido, en la realidad está por suceder. Este juicio ya ha sido hecho por Dios, aunque todavía no se manifieste en la tierra. Esto está vinculado con lo que vimos, con la pregunta de los testigos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿No? Algo que ya ha sucedido, que ya forma parte de la fe de los creyentes, todavía no ha tenido lugar en la historia humana. En la historia humana sigue siendo algo abierto, sigue siendo un misterio, sigue siendo algo que anhelamos, sigue siendo la esperanza. Cuando me pidió Silvina acercarme a este tema, justamente fue una pequeña intervención que tuve en las conferencias que se dieron ahora a fines de mayo, en el cual justamente señalaba que el Apocalipsis era no un libro del fin, sino un libro de la esperanza. La esperanza es saber que de alguna manera, en la realidad divina de la cual participamos por fe, la justicia tiene lugar. Muy interesante, una nota al margen, a ver cuánto nos queda, todavía tenemos un ratito. Una nota al margen. Siempre se ha buscado las pruebas de la existencia de Dios, ¿no? Especialmente en la época medieval, en la escolástica, aparece Tomás de Aquino, que da las 5 vías de demostración de la existencia de Dios. De un Dios que puede que exista o no, pero que no es el Dios que nosotros conocemos en la Escritura, ¿no? Porque es el primer motor inmóvil, la causa primera de todo efecto que no tiene causa en sí mismo, etcétera, etcétera. Otro filósofo escolástico, Anselmo, da otra prueba de la existencia de Dios. Dice, el hecho de que tenemos la idea de la perfección divina demuestra que la perfección divina debe existir. ¿No? Es la llamada prueba gnoseológica, ¿no? Entonces tiene que existir porque nosotros podemos pensar un existente. Y si algo es perfecto, entre sus perfecciones está la de la existencia. Porque si algo no existe, no es perfecto. Media platónica la prueba, si se quiere, pero el platonismo sigue existiendo hasta el día de hoy de distintas maneras, ¿no? Anselmo tiene una prueba más platónica, Tomás tiene una prueba más aristotélica. El otro que se le ocurre, varios más,
Pascal tiene una manera de pensar la existencia de Dios. Descartes tiene una manera de pensar la existencia de Dios. Pero yo me quería referir ahora, no voy a entrar en todos porque no es una clase de filosofía esto. Pero Kant, Emmanuel Kant, otro Emmanuel. Vos sos mucho más joven. Emmanuel Kant también se preocupa. Emmanuel Kant lo conocemos básicamente por su cuestión de epistemología, ¿no? Las categorías preexistentes para el conocimiento, etcétera, etcétera, por sus categorías éticas, el imperativo ético, ¿no? Obra de tal manera que tu prójimo siempre sea el fin y nunca el medio de tu obrar. Muy interesante, medio abstracta, pero muy interesante. Y llega el tema de la prueba de la existencia de Dios. Entonces dice, como prueba de la existencia de Dios, dice, vivimos en un mundo injusto, pero anhelamos la justicia. Porque vivimos en un mundo injusto y debe llegar el momento en el cual se haga justicia, necesitamos creer que hay un Dios justo. Porque darnos cuenta de que vivimos en la injusticia es porque tenemos conciencia de la necesidad de la justicia. Y por eso yo traía ¿cómo es que se llama? Este desvío filosófico, porque justamente esta idea de que Dios en algún momento, digo en términos humanos en algún momento, manifestará su justicia, o en todo momento pone en nuestra conciencia de los creyentes al menos la necesidad de justicia, el anhelo, la búsqueda. Fíjense que Jesús lo que señala es el reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Es decir, este sentido de la justicia divina es lo que sostiene la esperanza. Esta búsqueda, anhelo y convicción de la necesidad de la justicia divina que se manifiesta como destruyendo el poder de los poderosos, la riqueza de los ricos, la especulación de los traficantes, y en cambio dándole lugar al pueblo humilde, a los santos, apóstoles y profetas. ¿Ve? Esta visión. Por eso digo, cuando hablamos de esperanza, hablamos de esto, ¿no? Pablo lo dice, nosotros que tenemos las primicias, pasamos a Pablo. Yo dije la vez pasada que el Apocalipsis es en un lenguaje críptico, muchas de las cosas que Pablo dice en un lenguaje más teológico, ¿no? Cuando Pablo dice, toda la creación aguarda ardientemente la liberación de los hijos e hijas de Dios, y aún nosotros que ya tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención de nuestros cuerpos. No dice nuestras almas, dice de nuestros cuerpos. Romanos 8 del 17 al 25 es ese gran párrafo. Yo estoy citando los dos versículos centrales. Porque la creación gime a una como con dolores de parto. Nuevamente la idea de una nueva creación que va surgiendo desde dentro de la antigua creación. Que esto es también parte del Apocalipsis. Una nueva creación, la nueva Jerusalén.
un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo ser humano. Sigo con versículo 21, ya lo leí. Y los 22 y 23 son muy interesantes porque es la contraparte de la lista de mercaderías que vimos antes. Porque dice, voz de arpista, de músicos, de flautistas y de trompeteros, no se irá más en ti. El arte es ahora, ya no, digamos, quien vive en Babilonia no puede disfrutar de esto. No se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Se ha destruido el arte, se ha destruido el trabajo. Ni ruido de molino se oirá más en ti, se ha destruido la producción. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti. Se ha destruido hasta el amor en la gran Babilonia. Porque tus mercaderes serán los grandes de la tierra, porque todo esto se comercializó, porque tus mercaderes, fíjense a quién apunta, eran los grandes de la tierra. ¿Quiénes son los grandes de la tierra hoy? ¿Quiénes son las 10 personas más ricas? Los mercaderes de información o de productos suntuarios. Entre los 10 más ricos de la tierra, ¿quién está? Arnault, un francés, que es el dueño de Louis Vuitton, es así creo que el de las carteras, de los perfumes, de todos los productos suntuarios. El jefe de Amazon, la plataforma de comercio más grande. ¿No es cierto? Los que trafican con los datos, porque hoy los datos también son mercadería, que nosotros le proveemos gratuitamente para que trafiquen con ellos. Los grandes mercaderes de la tierra hicieron que todo esto que hemos visto, el arte, la música, los oficios, la luz y el amor, hayan sido transformados en mercadería y por lo tanto no van a estar más en la vida de la gran Babilonia. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Aquí lo que se dice hechicerías, la traducción más textual sería por tus fetiches. Por tus fetiches fueron engañadas todas las naciones. El fetiche es la representación de un falso poder. El fetiche encubre una relación que justamente la función del fetiche es encubrirla, una relación de poder. Una forma de, ¿no? Cuando uno tiene un fetiche es que deposita su confianza en esa cosa. Por tus fetiches
fueron engañadas, ¿no? Pensemos la realidad fetichista del mundo de hoy. Vivimos de fetiches. Sí, por eso es una revelación. Es decir, pone en evidencia lo que es el mundo de la Gran Babilonia. Por eso yo digo, este capítulo es de una actualidad, cuando uno lee todo el análisis que hace de la realidad, de cómo se mueve, de quiénes son los poderosos, de quiénes son los engañados, y finalmente de quiénes son los que sufren. Porque termina, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido degollados en la tierra. No dice muertos, nuestra traducción pone muertos, pues muertos han sido todos. Los degollados. ¿Con quién se identifican los degollados? Con el cordero degollado. ¿Se acuerdan que en uno de los encuentros anteriores yo señalé, no todos los degollados son mártires? El mártir es el que muere o no muere o da su vida en testimonio. Yo digo, hay gente que ha vivido 95 años y ha dado su vida en testimonio. Albert Schweitzer, ¿es un mártir? Sí, es un mártir. En el sentido más profundo de la palabra mártir. Dio su vida, dedicó toda su vida a dar testimonio, sirviendo a los más humildes, pobres, postergados y discriminados. Entonces, pero también hay muchos degollados que han sido degollados por la injusticia, aunque no eran testigos, en el sentido de testigos de la fe. Fueron víctimas de las injusticias. ¿No? Entonces, la sangre de todas las víctimas de las injusticias, de todos los degollados de la tierra, está en la Gran Babilonia. ¿No? Por eso digo, este capítulo a mí me ha cautivado. Yo he escrito como 3 o 4 artículos diferentes analizando cada una de las partecitas. Además, esos juegos que me gusta hacer con la Biblia. Pero este capítulo es absolutamente revelador del mundo en que vivimos. De sus dinámicas de poder, de sus dinámicas económicas, de la construcción de sus fetiches, de la injusticia de sus mártires, ¿no? De qué es valorado y qué es no valorado en el mundo de la Gran Babilonia. Y entonces también es el capítulo donde anida la esperanza de justicia. Ha caído, caerá, está cayendo. La visión desde la eternidad, que no está limitada por nuestras temporalidades, que cuando muchos llegan a 80, 90 y en algún caso excepcional a 100 años, ¿no? Ha visto ciclos de caídas y resurgimientos de Babilonias. A Juan no se le escapa que hubo una Nínive, que hubo una Babilonia,
que hubo una Alejandría, que hay una Roma en el momento que está viviendo, y que más allá de esto habrá otros imperios. Los apocalipsis que ocurren son siempre apocalipsis parciales, pequeños momentos donde podemos ver algo más de justicia. Como dice Pablo, anticipos. En nosotros que tenemos los anticipos que hacen nuestra esperanza en la confianza del juicio final, de el establecimiento de una justicia que no depende de nosotros, sino que depende justamente de la presencia del Cristo, del Mesías. Presencia que por el momento ahora es oculta. Salteo toda la parte, como dije al principio, no voy a entrar en todos los detalles porque no nos da, salteo toda la parte de la lucha final. Digo, de paso, si quieren leerlo con cuidado, vean que los mártires nunca conforman un ejército, son el coro que alaba al Señor. Los testigos no hacen un ejército. El que triunfa es el guerrero sentado sobre el o que cabalga sobre un caballo blanco, cuyo nombre es fiel y verdadero. Que no es el mismo caballo blanco, porque esto ha sido toda una discusión entre los técnicos de Apocalipsis. No es el mismo caballo blanco de lo que vimos al principio cuando se abren los sellos. ¿Por qué? Porque un caballo blanco sale de los sellos, es decir, sale del libro, sale de la historia. El otro caballo blanco, el que es fiel y verdadero, viene del cielo. Uno está encerrado en la historia y lo conocemos en la historia. El otro es un caballo celestial. Y no es su ejército, aunque viene rodeado de una multitud de ángeles, no es su ejército, sino la espada que sale de su boca, es decir, la palabra, con lo cual derrota. No hay esta idea de un Armagedón como una batalla entre el bien y el mal que muchas veces hemos escuchado. Lean con cuidado. Los creyentes forman el coro que alaba a la victoria del Señor, pero no son sus soldados. La idea de un triunfo militar no es dado, por lo menos, a los creyentes. Esto hay que tener cuidado porque muchas veces, tanto de la derecha como de la izquierda, se ha planteado esto, ¿no? Que nosotros somos los que llevamos adelante la lucha contra los malos, que siempre son los otros, ¿no? Nosotros siempre somos los buenos, qué duda cabe. Siempre el Señor está con nosotros. Era el lema de las SS de Hitler. Gott mit uns. ¿No? Llevaban escrito en el cinturón la Gestapo. Gott mit uns. Dios con nosotros. O en el billete de dólar. En Dios confiamos. ¿No? Que es un avance sobre el peso que no confía en nadie. Pero entonces, para ir terminando,
y ponerle un final apocalíptico a estos encuentros. Dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Estoy leyendo los versículos finales del capítulo 20. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí aparece un elemento, y con esto termino. Porque es una pregunta que muchas veces surge. Habla de una muerte segunda. ¿Por qué? Porque no puede haber muerte por la eternidad. La idea de un infierno eterno sería la idea de que el mal puede seguir existiendo por la eternidad. ¿No es cierto? Si hay un infierno eterno, quiere decir que hay sufrimiento eterno. Entonces, el sufrimiento es tan eterno como Dios. Por eso habla de la muerte segunda. El mal, como mal en sí mismo, desaparece. Para que solo exista el pueblo de Dios y Dios mismo como su Dios. Un Dios que además es el Dios de la compasión. Porque después de todas estas luchas, y esta para mí, yo quiero terminar con esto, lo digo muchas veces, me lo van a escuchar 1000 veces, porque para mí es la figura central de toda mi fe. El Dios final, después de todas las luchas, después de todos los combates, después de todas las iras que se manifiestan aquí, después de todas las sangres que han sido derramadas, dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni más muerte, ni dolor. O al revés, ni dolor, ni clamor, ni muerte. Es decir, la imagen final de Dios es la imagen compasiva, no la del Dios victorioso que va en su carro mostrando el botín de su guerra, sino el Dios que después de su victoria lo que le interesa más es acabar con el sufrimiento. ¿No? Yo siempre digo, a mí me tocó como abuelo, cuando alguno de mis nietos se cae, se lastima y demás, uno lo sienta en la falda, le seca las lágrimas, ya no llores, sana, sana, ya no llores más, ya no habrá más dolor. Obviamente no le puedo decir ya no habrá más muerte, porque Dios no soy. ¿No es cierto? Pero es ese Dios compasivo, ese Dios abuelo o abuela consolador, que es capaz de decir, y ya no llores más, porque no habrá más llanto, y no habrá más dolor, y no habrá más clamor. En un mundo donde hoy hay clamor y dolor, y llanto y muerte. La promesa es esa, un Dios compasivo.
el Dios de la misericordia. Ese es el Dios que triunfa, no el Dios del poder, sino el Dios, y ellos serán su pueblo. El versículo 3, he aquí el templo de Dios con los seres humanos, Él morará con ellos, ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Final apocalíptico.